Esta producción cuenta con el apoyo de Psicología Contigo, un consultorio que impulsa proyectos orientados al bienestar y la comprensión psicológica. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy desde el canal Notas Mentales nos metemos en un tema que casi todos hemos juzgado alguna vez. Ya sea en otros o en una misma, ¿verdad? Totalmente. La soledad. Los materiales que tenemos exploran 9 razones por las que las personas altamente inteligentes prefieren estar solas. Y, antes de que salten las alarmas. ¿Qué saltarán? La idea central no es que sean antisociales o, arrogantes. Para nada. Al contrario, la tesis es que, para ellos, la soledad no es un vacío, es un espacio lleno de significado. Siempre pensamos en la soledad como un problema a resolver, pero ¿y si para algunas personas es la solución? Vale, vamos a desgranar esta idea. Es que ese punto de partida es crucial, porque redefine el concepto desde el minuto 1. Y es importante subrayar una cosa. Lo que vamos a analizar no son leyes grabadas en piedra. Claro, no es una fórmula matemática. Exacto, no toda persona con un alto coeficiente intelectual va a encajar en este molde. Lo que las fuentes describen son patrones, tendencias de comportamiento que emergen cuando se tiene una vida mental excepcionalmente activa. Vale. La clave es entender esta preferencia como una necesidad funcional, una herramienta para procesar el mundo, no como un defecto social o un desinterés por la humanidad. Una necesidad funcional. Me gusta mucho ese término. Empecemos entonces por el primer bloque de razones, que se centran en ese mundo interior. La primera que proponen las fuentes es la necesidad de silencio. Y no hablan solo de bajar el volumen de la música, ¿verdad? Exacto. Es algo mucho más profundo. El material describe la mente de estas personas como un motor que nunca se apaga. Siempre en marcha. Siempre. Siempre hay ideas conectándose, problemas resolviéndose, escenarios hipotéticos construyéndose. El ruido externo, sobre todo el ruido social de conversaciones superpuestas o estímulos constantes, Eso es agotador. actúa como una interferencia que fragmenta todo ese proceso. El silencio para ellos es el lienzo en blanco que necesitan para que esos pensamientos puedan, respirar y tomar forma. Por eso, el texto tiene una frase que lo clava. ¿Cuál? Dice, para ellos, el silencio no es incómodo, es productivo. Es productivo. Claro, no es un silencio vacío, es un silencio que está lleno de actividad interna. Y eso me lleva directamente a la segunda razón, que parece la otra cara de la misma moneda. Están muy conectadas, sí. El disfrute de su universo interno. Las fuentes dicen que su mente ya es un lugar habitado. Me encanta esa imagen. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo es ese lugar? Es una metáfora fantástica, la verdad. Significa que no dependen de estímulos externos para entretenerse o para sentirse acompañados, porque la fuente principal de estimulación la tienen dentro. Vale. Ese lugar habitado puede ser una biblioteca de conocimientos que están reorganizando, un laboratorio de ideas donde ponen a prueba hipótesis o un estudio creativo. El diálogo que mantienen consigo mismos es tan rico y desafiante que muchas interacciones externas, en comparación, pueden parecer Insípidas. Por eso la soledad no es aburrimiento para ellos. Es una forma de conexión íntima con ese universo propio. Entendido. Hemos hablado del procesamiento de ideas, de la lógica. Pero, ¿y las emociones? Porque la cuarta razón salta a un terreno completamente distinto y para mí, aquí es donde se pone muy interesante. Es un punto fundamental, sí. El procesamiento de las emociones. Y es que el material sugiere que, en lugar de una reacción emocional inmediata, impulsiva, tienden a analizar lo que sienten. Tratan la emoción casi como un dato más. ¿Como un problema a resolver? Algo así. Se preguntan, ¿por qué siento esta ira? ¿Cuál es su origen? ¿Qué me está diciendo esta tristeza? Para hacer esa autopsia emocional en tiempo real, necesitan espacio. Necesitan retirarse de la situación para poder observarla con perspectiva. O sea que si en medio de una discusión acalorada alguien se retira, no es necesariamente que esté huyendo o te esté haciendo un feo. No. Podría ser que se haya ido a mapear la emoción para entenderla. Exactamente. No es una huida, es una retirada estratégica para la introspección. El texto lo define como una necesidad de entenderse mejor antes de actuar. Entenderse mejor. Así que lo que hemos dibujado en este primer bloque es un retrato de alguien cuyo centro de gravedad está en su interior. Un espacio donde el silencio es productivo, la mente es un universo en sí misma y las emociones se analizan. ¿Vale? Ese paisaje interior ha quedado muy claro.
Pero inevitablemente, ese mundo tan rico tiene que chocar con la realidad exterior, ¿no? Con las interacciones del día a día. ¿Cómo se traduce esto en su vida social? Ahí es donde entra el segundo bloque de razones. Y el choque es directo. La tercera razón que se expone es una profunda incomodidad con las conversaciones superficiales. ¿La charla de ascensor? Pensemos en eso. La típica charla de ascensor o los comentarios recurrentes sobre el tiempo. Cumplen una función social, de lubricante, pero para una mente que está acostumbrada a debates internos complejos, pueden resultar agotadoras por su falta de sustancia. Ya. Sienten que invierten energía en una interacción que no les aporta un significado real. Entiendo la lógica, pero eso suena peligroso. Desde fuera no puede confundirse fácilmente con arrogancia o elitismo intelectual. En plan, soy demasiado lista para hablar del último partido de fútbol. Es el gran riesgo, sí. ¿Cómo se navega eso sin alienar a todo el mundo? Es que es el gran riesgo. Y las fuentes lo matizan muy bien. Subrayan que no se trata de un desprecio por los demás, sino de una búsqueda de autenticidad. Vale, eso es importante. No es que el tema sea banal, es que la interacción es predecible, no hay un intercambio genuino. Prefieren 1000 veces una conversación profunda sobre un tema aparentemente trivial que una superficial sobre un tema trascendente. Buscan la conexión real. Esa búsqueda de autenticidad me lleva a pensar que deben ser increíblemente selectivos con la gente que dejan entrar en su vida. Supongo que eso conecta con la sexta razón que mencionan, la selectividad en los vínculos. Totalmente. Aplican de forma casi instintiva el principio de calidad sobre cantidad. Prefieren tener un círculo social muy pequeño, a veces de 2 o 3 personas con las que pueden tener esa conexión profunda, que docenas de conocidos. Exacto. No sienten la presión social de tener que salir o ver a gente por sistema. Si la alternativa a una compañía sin sentido es la soledad, eligen la soledad sin dudarlo. Y aquí el material es muy contundente con una frase. A ver, estar solos es mejor que estar acompañados sin sentido. Directo. Y me pregunto si esa selectividad es solo por preferencia intelectual o si también hay un componente de supervivencia, porque socializar, sobre todo de forma superficial, cansa. Y esto nos lleva a la octava razón, la conciencia del desgaste emocional. Total. ¿Es que no les gusta la gente o es que la gente les agota? Es mucho más lo segundo. Aunque sean perfectamente capaces de desenvolverse en un entorno social, cada interacción es un ejercicio cognitivo de alto rendimiento. ¿A qué te refieres? A que están procesando no solo lo que se dice, sino lo que no se dice, el lenguaje corporal, las implicaciones. Es un torrente de datos que su cerebro analiza a toda velocidad y eso, sostenido en el tiempo, es energéticamente muy costoso. Como tener demasiadas aplicaciones abiertas en el móvil, que la batería se agota mucho más rápido. Es una analogía perfecta. Por eso, para ellos, la soledad no es un lujo. Es una herramienta de autocuidado. Es el modo avión. Es la forma que tienen de cerrar todas esas aplicaciones, conectar el cargador y restablecer su equilibrio. Saben por experiencia que si no gestionan esos periodos de retiro, corren el riesgo de sufrir agotamiento mental. Es pura gestión de recursos. Así que su vida social no se define por el desinterés, sino por la eficiencia energética y una búsqueda casi desesperada de significado. Vale, hemos explorado su mundo interior y cómo choca con el exterior. Pero nos falta una pieza clave. A ver. ¿Para qué usan todo ese tiempo a solas? No puede ser solo para recargar pilas y pensar. Debe haber un propósito más activo. Por supuesto. Y eso nos introduce en el tercer y último bloque, donde la soledad se revela no como un refugio, sino como un taller, un laboratorio. Me gusta eso. La quinta razón es el profundo valor que le otorgan a la autonomía. La independencia no es solo algo que disfrutan, es un pilar de su identidad. Necesitan la libertad de tomar sus propias decisiones, de gestionar su tiempo y de avanzar a su ritmo. Sin depender de la aprobación de un grupo. Sin depender del consenso constante, exacto. La soledad entonces es el ecosistema perfecto para esa autonomía. Un espacio de libertad, como lo llama el texto. Exacto. Y lo fascinante aquí es cómo la soledad se convierte en un catalizador. Esa autonomía y esa libertad no son pasivas, son el caldo de cultivo para la séptima razón, el tiempo para crear y producir. Ah, aquí está el propósito activo. Aquí está, el pensamiento complejo, la innovación, la investigación, la creación artística. Todo esto exige niveles de concentración altísimos y sostenidos. La soledad proporciona ese entorno libre de interrupciones donde la mente puede sumergirse por completo en un problema.
Ya. Las fuentes citan a grandes pensadores y creadores de la historia que dependían de largos periodos de aislamiento, no para huir del mundo, sino para construir algo que ofrecerle al mundo. Es una idea muy potente. Cambia la imagen del solitario que se esconde por la del creador que se concentra. La soledad como herramienta de construcción. Y hay una frase en el material que lo resume de forma muy inspiradora. Sí, es muy buena. La soledad no los detiene, los impulsa. Totalmente, es el motor de su productividad. Y con todo esto llegamos a la novena y última razón. Y para mí esta es la clave de bóveda, la que sostiene todo el edificio. Estoy de acuerdo. Porque nada de lo que hemos hablado sería una preferencia si no existiera esta base, la ausencia de miedo a la propia compañía. Es, sin duda, la más profunda. Pensemos en cuánta gente llena cada minuto de su día con ruido, con actividades, con compañía, no por placer, sino para evitar el silencio. Para no enfrentarse a sus propios pensamientos. Exacto, para no ver sus ansiedades, las grandes preguntas, usan el mundo exterior como una distracción de su mundo interior. Según las fuentes, las personas de las que hablamos no tienen esa necesidad. O sea, ¿no le temen a lo que puedan encontrar si se quedan a solas consigo mismas? Así es. Han aprendido a convivir con sus contradicciones, sus dudas, sus reflexiones. La soledad no es un vacío que amenaza con revelarles una verdad incómoda. Es un estado natural en el que continúan el diálogo interno que ya está en marcha. Y eso te lleva... Nos lleva a la reflexión final del texto, que es una conclusión poderosísima y que cierra el círculo de una manera brillante. Cito, para ellos, estar solos no significa estar vacíos, sino estar completos. Estar completos. Es una frase que lo cambia todo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos todas las piezas, la gran idea es que la preferencia por la soledad en estas personas no es un síntoma de arrogancia o de problemas sociales. No, en absoluto. Es un ecosistema cuidadosamente diseñado para funcionar en el mundo de una manera óptima para ellos. Es un espacio vital para pensar, para sentir, para crear y sobre todo para encontrarse. Exactamente. Lo que nos muestra el análisis es que la soledad, cuando es elegida, es una fuente de poder. Es una herramienta que proporciona claridad, profundidad y bienestar. Es en ese espacio de silencio donde no solo gestan sus mejores ideas, sino donde, como bien dice el texto, realmente se encuentran consigo mismos. ¿Es un acto de autoconocimiento al final? Un acto radical de autoconocimiento en un mundo que nos empuja constantemente a mirar hacia afuera. Y esto me deja pensando en algo que quizás va más allá del tema central. El análisis se enfoca en las personas altamente inteligentes, pero quizá la lección es mucho más universal. Y con esto lanzo una pregunta final. Adelante. Más allá del intelecto, ¿qué papel juega la soledad elegida en la vida de cualquier persona para fomentar la creatividad y el autoconocimiento? ¿Es un recurso que todos podríamos aprender a utilizar mejor en lugar de temerlo? Voz en off. Esta producción cuenta con el apoyo de Psicología Contigo, un consultorio que impulsa proyectos orientados al bienestar y la comprensión psicológica. Hasta nuestro próximo análisis.